Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Hoy vamos a platicar del acceso a la justicia, pero particularmente de las personas con alguna discapacidad. ¿Qué significa? ¿Cómo estamos en nuestro país en este campo? Hemos tenido avances pendientes que tenemos que revisar. ¿A quién le tocan? De eso vamos a estar platicando a lo largo de este programa y para ello nos acompañan Taide Buenfil. Ella es directora de Confea, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Taide? Hola, encantada y muchas gracias por la invitación, Mario, Katia, qué gusto de verlos. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y ya vio usted a Katia de Artigues, también periodista, activista, a quien siempre es un gusto saludar. Querida Katia, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarlos a los dos. Hola Tai, hola Mario. Qué bueno que estén aquí. Gracias porque seguro que les vamos a aprender mucho a lo largo de esta hora. Taide, yo quisiera empezar por un poco los conceptos de estos temas, ¿no? Hablamos del acceso a la justicia para personas con discapacidad y quizá la primera cosa es entender que cuando metemos en la etiqueta de personas con discapacidad, estamos hablando de un universo amplísimo, ¿no? Que hablamos de circunstancias muy diversas y que por lo tanto los temas que tenemos que abordar son también muy amplios. Exacto, digo, aquí es importante hablar y me gustaría a lo mejor empezar con números, ¿no? El INEGI justo ahorita en lo que fue el censo 2020, digamos que hay en México un 16.5 de la población que tiene y que vive con algún tipo de discapacidad o limitación, ¿no? Entonces, si hablamos de un mundo muy grande que de repente cuando hablamos y pensamos que las personas con discapacidad son minoría, pues resulta que este 16.5% de la población, que equivale a más de 20 millones de personas, o sea, sí es algo que formamos un grupo importante y sobre todo cuando vemos que las personas con discapacidad no es únicamente el individuo. Y ahorita platicaremos todo lo que tiene que ver y la importancia del entorno para la inclusión, ¿no? Para que las personas con discapacidad podamos estar en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. Entonces, si hablamos de este 16.5%, de repente podemos mezclar y ver que es en una familia, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de 16.5 por ciento que en una familia que son el padre, la madre promedio, ¿no? Un hermano y la persona con discapacidad, estaríamos hablando de más de un 60% de la población que está relacionada directamente con una persona con discapacidad. Claro. Entonces yo creo que esta cifra es gigante y cuando hablamos de discapacidad o de limitaciones, es porque ha habido cambios, ¿no? Antes, cuando era el enfoque médico, hablábamos de personas con discapacidad motriz, Ujú. visual o personas ciegas, personas con discapacidad para la comunicación, que serían personas sordas o personas mudas, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, esto es desde un enfoque y también ha venido cambiando la forma en que vemos o en que tomamos la discapacidad, ya que esta va en base al funcionamiento, ¿no? Y es cómo, y aquí es donde es tan importante este tema de acceso a la justicia o todos los temas de lo que es la vida cotidiana, que es el qué tanto el entorno, o sea, mi discapacidad, pero qué Ujú. tanto el entorno me permite funcionar. De Una acuerdo. parte es la biológica, que es la discapacidad, y la otra es el funcionamiento en relación al entorno. Entonces, es un mundo muy grande, ¿no? Claro, y siguiendo con esa línea, Katia, yo creo que, yo sé que es una novedad, sobre todo para ustedes que trabajan estos temas, pero el recordarle a la gente que cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando de derechos especiales o derechos adicionales, sino de esto que entiendo, esta idea estamos apuntando, que es qué condiciones tienen que cumplir las instituciones públicas y privadas para que las personas tengan acceso a los mismos derechos que una persona, porque luego ahí está el rollo de, es que quieren instalaciones especiales, quieren, no es tener más derechos que el resto, es tener las condiciones que te permitan garantizar los mismos derechos que cualquier otra persona. Pero si quieres empezamos por ahí un poco este tema, Katia.
Sí, exactamente. No es que tengan más derechos, sino que necesitan condiciones distintas para acceder a los mismos derechos. Y muchas veces estos ajustes razonables que se le llaman o ajustes procedimentales, por ejemplo, en el caso de un jurado, ¿no? Pues sirven para las demás personas también, ¿no? Esa es la enorme ventaja de la accesibilidad y el acceso, por ejemplo, en este caso a la justicia, que pueden servir para cualquier otra persona también. Lo que dice Taide es, no es la persona, son las barreras lo que hay que atacar, ¿no? Entonces, en el caso del acceso, de toda la cadena del acceso a la justicia, que empieza con la policía, por ejemplo, de cómo muchas más personas con discapacidad al enfrentarse con un primer respondiente, ¿no? Un policía. Muchas más personas con discapacidad son detenidas por la policía porque la policía no está capacitada para saber cómo responder ante una persona con discapacidad psicosocial. O si se enfrenta ante una persona que habla lengua de señas mexicana y la otra persona manotea tratando de comunicarse, lo toman como que le está manoteando y lo primero que hacen es esposarlo, que es como taparle la boca, Mario, ¿no? Y es una violencia y es una agresión, ¿no? O muchas personas con discapacidad intelectual que no comprenden los cargos de los cuales se les está acusando, que acaban en la cárcel sin poderse defender. Y se van complicando y complicando las cosas porque no hay una adecuada capacitación, ¿no? A todos los niveles de acceso a la justicia, que empiezan por la policía, que empiezan por las instalaciones que no son accesibles, que empiezan porque no hay, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, no se hacen estas cosas que se llaman ajustes razonables, ¿no? Muchas veces todavía eh, em, seguimos imprimiendo cosas y una persona ciega, por ejemplo, necesitaría que les leyera a una persona de su confianza, pues los cargos Claro. y dicen, no, pues tú lo tienes que leer y necesitas firmar, pues si no leo, pues ¿cómo? ¿No? O necesitas, si eres una persona sorda, necesitas un intérprete de lengua de señas certificado además, ¿no? Porque no puede ser cualquier intérprete de lengua de señas, es como si tú fueras una persona que habla una lengua extranjera y te ponen un intérprete patito ante una acusación muy seria de un cargo X, y tú cómo puedes confiar en un intérprete X, ¿no? Entonces, las cosas sí necesitan una profesionalización, ¿no? Y se ha ido avanzando en el mundo. Acaba de salir apenas en Ginebra en el 2020 un documento muy importante, me parece que es un enorme avance, que son los 10 principios para el acceso de las personas con discapacidad a la justicia, que si quieres hablamos de eso un poco más adelante, que me Ok. parece que son muy reveladores. Y nada más en esta primera aproximación que estamos haciendo al tema, Taide, creo que es importante entender, que me quedé pensando también en el dato que dabas, ¿no? Del 16.5% de esta proporción, que a veces pensamos que cuando hablamos de la justicia es un tema como lejano, ¿no? Que nosotros no tenemos frecuentemente que ver con eso. Pero ahora que escuchaba a Katy, en realidad pues es que es de manera cotidiana nuestras interacciones con el sistema de justicia. Decía Katy con toda razón, pues el policía que te detiene por lo que sea, y a partir de ahí, pienso desde alcoholímetro, que es una cosa como cotidiana, cercana que puedes tener en algún momento, hasta ya todo el sistema que implica de ser víctima de algún delito, por ejemplo. Ahorita decía Katia, las personas acusadas, pero también está la otra parte, obviamente en lo que ella se refería, las O personas que ser son testigo, víctimas, Mario, ser testigo de testigos, algo. y que entender entonces, por lo que estamos aprendiendo, Taide, que el tema es la complejidad del universo de las discapacidades, de las diversas discapacidades por un lado, pero por el otro el universo de todo lo que implica el tema de justicia, y que el tema es un poco cómo hacemos para tener para cada fase de la justicia un canal o los canales adecuados para cada persona. Y aquí digo, y de repente a lo mejor queremos buscar el para cada persona. Y lo que pasa es que si ampliamos ese universo de entorno, un entorno accesible, si ampliamos y vemos, ahorita lo que empezaron que me encantó, ¿no? O sea, tenemos que ver el ejercicio de los derechos. No son ni más derechos ni menos derechos, son exactamente los mismos derechos, pero para poder hacer el ejercicio de cualquier derecho, el entorno tiene que ser el adecuado. Y aquí el enfoque de derechos humanos es algo bien importante porque le quita
Ese, digamos, como si fuera el tú tienes la discapacidad, tú te tienes que adaptar al entorno. Es como el entorno funciona y no veamos para las personas con discapacidad, que puede ser por eso que se entienda como que si fueran especiales. Es un entorno adecuado, pero es un entorno adecuado para aquella persona que no comprende bien muchas veces. No todos estamos para los documentos, leerlos con todo y licenciaturas y lo que quieras, Somos es... prácticamente todos, o sea, 3 abogados y el resto del mundo. Y entonces, cuando vemos eso, y creo que es lo padre, ¿no? Es cómo vemos, y el reto es en cómo hago para que este sistema de justicia en realidad cumpla esa función de ser equitativo para toda mi población, ¿no? Y creo que esa es la riqueza de tener y cómo lo podemos ir implementando. Y es ir pensando muchas veces, ok, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, y solucionando en el momento, pero solucionando con esta apertura de mente, en donde veo a la persona como el individuo que es, no como el número que cometió un delito o como el número que es presunto a alguna cosa, ¿no? De acuerdo. Y me gusta mucho además lo que planteas y tienes toda la razón, porque es un tema del diseño de las instituciones y de la palabra que usó Katia hace rato también de las barreras que las instituciones ponen para el ejercicio de los derechos, que es un concepto pues, que sirve, como decían ahora, para quien tiene alguna discapacidad o para quien no tiene discapacidad. Yo cuando veo, cuando Katia nos toca dar noticias de el expediente de 1.500 fojas, 30.000 tomas, madre mía, ¿quién puede leer eso, entender eso y defenderse en ese escenario? Bueno, insisto, con o sin discapacidad, porque son barreras, a final de cuentas, para poder entender ante qué estamos. Yo quisiera, Katia, y no sé si les parezca, que hagamos este recorrido por entender los diferentes tipos de barreras que hay. Y quizá empezar por las más obvias, que son las físicas. Hay otras que platicaremos más adelante, que además yo con Katia he aprendido este tema de todas las sentencias, por ejemplo, que están, perdón porque seguramente no usaré el término adecuado, pero que están escritas en un lenguaje comprensible, ¿no? En esto que hablábamos ahora, que atienden a otro tipo de barreras, ¿no? Pero yo quisiera empezar por lo pronto por las barreras físicas y preguntarte ahí, Katia, ¿cómo estamos en ese rubro? Que me parece que es como el primero que empezamos a entender, con las sillas de ruedas, por ejemplo, con las Sí. rampas. Pues mira, ahí más bien estamos? yo le diría a Taide que respondiera, porque ella es pues maestra de arquitectura, es una Ah, de las primeras maestras de arquitectura, ella cofundadora casi de Libre Acceso, que es una de las instituciones más que se han dedicado importantes. más, pues ya que casi 40 años, ¿no, Tai? A defender el libre acceso, ¿sí? ¿No? Entonces, más bien que las barreras físicas, Tai es la experta, y yo hablo de Empezó las a los 2 años, comunicacionales. claramente. Sí, Ya, sin años, exacto. Pero aquí, digo, lo que podemos platicar es que de repente, y justo, Mario, es la accesibilidad se piensa que son los escalones, ¿no? Como que rampas. ¿Cuál es la solución a la accesibilidad? Rampas. Y de repente dices, espérame, la accesibilidad lo que necesito es solucionar un desnivel. Y lo puedo solucionar eliminando el desnivel. Pero eso es cuando veo justo lo que fue el problema. El problema no es dónde pongo una rampa. El problema es cómo soluciono un desnivel. Y entonces son elevadores, elimino el desnivel, rampas, y es cómo empezamos a cambiar este enfoque del rampeo, ¿no? Porque eso me encanta y creo que es un punto. La accesibilidad, por una parte, tiene que ver, y cuando hablamos de física, tiene que ver con lo arquitectónico y lo urbano. Y ahí vamos a todo lo que es el cómo me movilizo, cómo estoy en los espacios arquitectónicos y urbanos, en el entorno construido, ¿no? Desde cómo salgo de mi casa y llego a poder ejercer mi derecho a una denuncia, a lo que quiera, ¿no? Pero esa es la parte arquitectónica y urbana. También, y esto sí viene, todo lo que es el transporte. El acceso al transporte, que es la manera en que puedo llegar. O sea, ya que logré salir de mi Sí, casa, claro. ¿cómo voy a llegar? Porque ¿de qué Pero sirve no que tenga el nos... elevador si no puedo llegar de mi casa donde está el elevador? Exacto. O muchas veces que lo que tiene es que está el elevador, pero no se pensó en la entrada.
O está el elevador, pero no están los baños. Entonces es todo con lo arquitectónico y lo urbano. Pero hay otros temas que me encantan y que eso es en realidad lo que es la accesibilidad. Y es el acceso a la información, a la comunicación. Y ahí ya, o sea, las rampas, bueno, se quedaron aquí, ¿no? De acuerdo. Solamente es un mundo. Solamente para cerrar esta parte de este aspecto en particular y que ya en los siguientes hablemos de esto que están apuntando. En el entendido, y me encanta cómo lo dice, y por eso la importancia de que en las escuelas y facultades de arquitectura y de urbanismo se tenga esta perspectiva, ¿no? Como lo hemos ido aprendiendo con el tema de temas de género poco a poco. Claro. Bueno, pues lo Exacto, mismo, es eso, ¿no? una perspectiva de discapacidad y Así basada, es. ¿sabes qué? En una frase que tendríamos que grabarnos en la cabeza, tatuarnos. Diseño universal. No solamente arquitectónico, sino también de políticas públicas, Mario. Diseño universal, diseño universal, diseño universal. De acuerdo. Productos y servicios, mi Katia. Exacto, también. De acuerdo. Yo quisiera nada más cerrar esto, Taide, en el tema que ya lo explicaste clarísimo, que es el punto nada más de entrada a la discusión, pero en ese rubro, que es que quizá el primero que hemos estado discutiendo tantos años, en el tema, por ejemplo, de las instituciones de policía, procuraciones, fiscalías, jueces, juzgados, etcétera, ya se ha incorporado por lo menos en normas de construcción, en estos elementos, o ahí tampoco hemos alcanzado a avanzar suficiente. Sí, en lo que son los manuales técnicos y lo que es los lineamientos de construcción, sí, pero hablamos que esos son de aquí para adelante. ¿Y qué sucede con el de aquí para atrás? Entonces son programas de adecuación de todo lo existente, ¿no? Y luego está esta parajoda, Mario, perdón que lo diga en el canal judicial, pero bueno, que es que todos los edificios que, por ejemplo, son protegidos por el INAH, por no sé qué, pues no pueden ser accesibilizados porque, entonces, yo no entiendo cómo el Partenón de Atenas es accesible. Explíquenme, cómo el Louvre de París es accesible. O sea, vamos a cuidar más los edificios que las personas que pueden visitarlo. Hay que encontrar una manera. Y aquí es justo, ¿no? La funcionalidad del inmueble se da en base en la funcionalidad actual. Y actual, esto es nuestra población. Claro, si no, déjalo ahí, inaccesible para todo el mundo y que nadie se pueda acercar. Pero que sea una escultura histórica. Absolutamente, pero eso no es funcional. Vamos a hacer una pausa para regresar con esto que ya han puesto nuestros invitados sobre la mesa, que es este acceso universal al tema o el diseño universal que decía Katia. ¿De qué estamos hablando? Ya más allá de la posibilidad de llegar físicamente a un lugar, ¿cuáles son esas barreras que se empiezan a encontrar una persona con discapacidad para tener acceso a la justicia? De eso platicamos regresando a este corte. Estamos de vuelta y decías, Katia, y decía Taide hace unos momentos, que una vez que dejamos de lado el tema del acceso físico, ¿qué implica, digamos, y cuáles son esas barreras que se va encontrando una persona con discapacidad en el acceso a la justicia? Y ya nos hablabas tú de que es un tema también transversal en términos de las instituciones vinculadas con el tema de justicia. Sí, bueno, se enfrentan a muchísimas barreras. Una vez que ya pueden pasar, digamos, que pasan a la puerta. ¿Sí? La segunda es que puedan acceder a la información. Tercera, que puedan entender por qué están ahí, de qué se les acusa, o por qué, o si pueden levantar una denuncia, si son testigos que les crean, por ejemplo. Hay una enorme barrera, por ejemplo, de mujeres que enfrentan violencia, por ejemplo, que no les creen, ¿no? Hay un enorme tema de la falta de respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Que es histórica y es inconstitucional y anticonvencional. Desde que México firmó, ratificó, incluso propuso al mundo la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en el artículo 12 queda perfectamente claro que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. El tema es que necesitan apoyos para ejercer su capacidad jurídica y eso como sociedad nos da miedo. Y la capacidad jurídica se refleja en la toma de decisiones, por ejemplo. Exacto.
decirlo de manera sencilla, la capacidad jurídica es tu capacidad para tomar decisiones sobre tu vida, ¿no? Entonces, una persona, sobre todo con discapacidad intelectual y psicosocial, más que con otras discapacidades, se les niega constantemente su capacidad de tomar decisiones sobre su sexualidad cotidianamente, sobre con quién vivir, sobre si pueden casarse. Digo, vemos caer el año pasado una ley, creo que en Guanajuato, que por fin dejaba que las personas con discapacidad intelectual pudieran casarse. O sea, suena como del siglo pasado, sin embargo, así es, porque se les sigue considerando eternamente menores de edad. Hay una enorme infantilización de la discapacidad. Entonces, hacia lo que tenemos que ir es hacia un modelo de toma de decisiones con apoyos, pero le tenemos mucho miedo a esta palabra apoyos, ¿no? Como si nadie necesitara apoyos, o sea, todos necesitamos apoyos, solamente ciertas personas con discapacidad necesitan mayores apoyos, mayor intensidad de los apoyos. Bueno, yo siempre cuando pongo, llegas tú con una abogada, un abogado, pues es obvio, eso, ¿no? pues Claro. exacto. Si yo mañana decidiera invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, que soy una chica no de números para nada, necesitaría todo el apoyo del mundo y que me explicaran con manzanitas 10 veces cómo funciona todo. Y eso no quiere decir que yo tenga una discapacidad intelectual, ¿no? Y todos necesitamos apoyo para todos. La cosa es que ellos necesitarán una mayor intensidad de apoyos para tomar decisiones muy sencillas para otras personas. Sin embargo, tienen ese derecho, pero cotidianamente se les niega la capacidad jurídica para tomar decisiones toda la vida. Y a las personas con discapacidad psicosocial también. ¿Cómo describir las personas con discapacidad psicosocial? Bueno, son personas que viven con una condición de salud mental, sobre todo, que además son el mayor número de personas con discapacidad en el mundo ya O sea, que hoy. una Y que persona con esquizofrenia, por ejemplo. Ajá, bipolaridad, pero también con una depresión grave, por ejemplo, Mario, y que se ha incrementado muchísimo por la pandemia de COVID, ¿no? O con una crisis de angustia temporal o permanente, o con crisis de pánico, etcétera, que lo primero que hacen es, pues, someterte y hospitalizarte y negarte incluso tu derecho a decidir si tomas o no tomas un tratamiento. Estaba yo leyendo informes, no muy recientes, pero sí de 2016, por ejemplo, de Estados Unidos. Aquí en México no conozco grandes informes de muchas cárceles que están llenas de personas con discapacidad psicosocial e intelectual, porque ahí es donde van a dar a parar, en lugar de someterlos a un tratamiento médico, incluso no en un hospital psiquiátrico, sino que puedan estar con sus familias, acompañados, no sé qué, acaban dando en cárceles privados de su libertad. Acabamos de ver un caso histórico por el que México le ofreció una disculpa a un joven con discapacidad psicosocial e intelectual, Arturo Medina Vela, que estuvo en la cárcel 4 años, sometido a una medida de, se me fue ahorita la palabra, pero al declarársele inimputable, es decir, que no se le puede acusar por tener una discapacidad intelectual y psicosocial, se le negó su derecho a defenderse y lo encarcelaron. Entonces la cárcel fue su medida pues no de pagar prisión, sino de como protegerlo, medida de protección se llama esta. Imagínate, o sea, la cárcel como una medida de protección. Claro. Es un enorme contrasentido y por esto se van a tener que cambiar 3 leyes en México, afortunadamente, ¿no? Pero esa es una de las enormes barreras, la capacidad jurídica, que se les niega. Y eso me lleva a la pregunta de, como en muchas cosas, ya sabes que para cada problema tenemos una ley, ¿no? Entonces yo siempre cito a Jacobo Dayan, que dice que si un extraterrestre llegara a hacerle la autopsia a México, diría, pues ¿de qué se murió? Pues quién sabe si todo lo tenía perfecto, ¿no? Tenía leyes para todo, convenios para todo. En esto que nos cuenta ahora Katia, ¿es un problema de leyes? ¿Es un problema de política pública? ¿Sí? De cómo pasamos de la ley y sus principios a la puesta en marcha, o es un tema cultural, o es una combinación un poco de todo, como para ver dónde estamos parados. Yo lo vería como una combinación justamente, ¿no? No podemos decir que no hay leyes, tenemos la Convención, que es el gran paraguas, tenemos nuestra Constitución, que desde su artículo primero habla de que las personas con discapacidad somos ciudadanos iguales que cualquiera en todos los ámbitos, ¿no? Y esto nos otorga los mismos derechos que a toda la ciudadanía.
Entonces tenemos estos documentos que son tan valiosos. Sin embargo, yo a lo que me voy es de repente en el ejercicio. Y aquí ahorita que tocabas barreras, yo creo que hay barreras culturales, que aquí es un poco de lo que comentaba Katia, ¿no? En donde muchas veces es este miedo, ¿no? Miedo a no querer reconocer las capacidades y las habilidades de cualquier individuo que pueden ser totalmente diferentes a las mías. Y eso no implica que no vengan de un ciudadano, de un mexicano, y que deba de poder realizar todas las actividades. Cuestiones y algo bien importante que aquí me encantará tocar es los aspectos de política pública. En estos aspectos en donde lo que vemos es que lo que yo vería como un apoyo, un gran apoyo de parte de la política pública es el fomentar el enfoque de derechos hacia las personas con discapacidad, como seres con toda la posibilidad de ejercer los derechos y en donde el entorno lo vaya modificando. Esto es con un enfoque de derechos humanos, que es lo que nos dicta la Convención. Sin embargo, todavía, y tenemos ahí un rezago, bueno, de siglos podemos hablar, no es de años, es de siglos, en donde hablamos de este enfoque asistencialista, en donde yo lo que busco es cómo te cuido. ¿Por qué? Digo, desde ahí estamos partiendo de un aspecto en el cual no te reconozco, y aquí es un poco de lo que hablaba Katia de la capacidad jurídica, que ya entrando a todo lo que es las leyes y cómo están, será otro tema, pero de entrada es como no te veo como una persona con todas las posibilidades de ejercer tu ciudadanía al 100%. Te veo como una persona que, híjole, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Y no es yo te voy a apoyar o yo te voy a ayudar, es en un entorno adecuado, en el que, y vamos a lo mejor a una utopía, ¿no? En el que si todo, hablaba Katia de estos sistemas de apoyos, ¿no? Que pueden ser de la misma familia y sistemas de apoyos que estén reconocidos por la parte jurídica. En un entorno utópico en el cual no hubiera esta persona que trata de abusar de la otra, es decir, un entorno adecuado, no requeriríamos de este sistema de apoyo, seríamos todos reconocidos como individuos, ¿no? Entonces, aquí, y regreso un poquito a la parte en la cual la política pública que se debe de impulsar es hacia la inclusión con enfoque en derechos, no con enfoque en separar porque tú requieres, porque a ti te voy a hacer esto especial, sino que parte de todos somos ciudadanos y lo que tengo que hacer es que el entorno sea adecuado para que todos estemos en el mismo nivel. Nos falta mucho todavía. Y yo quisiera ahí conocer, Katia, también tu perspectiva sobre esto, porque entiendo por lo que han mencionado que el marco legal, si hay avances, en el marco sobre todo internacional, que en México hemos avanzado en varios de los rubros de derechos humanos, por lo menos en el reconocimiento, en el papel, digamos. Pero quisiera conocer tu perspectiva, Katia, porque además tú has sido de las voces que has señalado justamente la crítica a esta visión asistencialista o esta idea que lo hemos dicho en este programa en otros momentos con otros temas, la idea de enfocarle como un asunto únicamente de transferencia de recursos, por ejemplo, ¿no? Y no de, como decía ahora Taide, de un tema del contexto que permite el ejercicio de los derechos, sino de tutelar o esta visión de ayudar, que es como terrible, de casi hay que agradecer cuando no es un tema de generosidad, sino de reconocimiento de derechos. ¿Dónde estamos hoy, Katia? En estas Pues dimensiones. estamos en un franco retroceso, la verdad. Estamos en un franco retroceso. De hecho, pues el presidente lo planteó en noviembre frente a la ONU, ¿no? Que quería que se hiciera todo esto a nivel mundial, ¿no? Transferencia de recursos a personas pobres y con discapacidad y adultos mayores, sin intermediarios, etcétera, ¿no? Esto no funciona porque solucionas la alimentación, pero una persona con discapacidad no puede accesibilizar su ciudad con su beca, no puede mejorar el sistema de justicia, no puede intervenir el sistema educativo, no puede hacer capacitaciones en empresas para avanzar en el sistema laboral, no puede mejorar el transporte público, ¿no? Eso lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Y tenemos que combatir activamente pues la cultura,
la cultura que sigue infantilizando y viendo a las personas con discapacidad como, entre comillas, pobrecitos, o por otro lado, superhéroes, ¿no? Que tienen que hacer ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, tienen que ser ciudadanos que deben acceder a sus mismos derechos, a los mismos derechos, pero que necesitan más apoyos, y eso es prácticamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo sí veo con mucha preocupación un franco retroceso en ese sentido, hacia un discurso, sí, asistencialista, hacia un discurso del agradecimiento, de la caridad, ¿no? Cuando debemos de estar hablando en un tono de derechos humanos y de construcción de ciudadanía, por supuesto. Y eso, y de acceso a la justicia por todos lados, Y ¿no? cuando Al dices ejercicio pleno de retrocesos, derechos. ya platicaremos en el siguiente segmento lo que sí se ha avanzado, que Ujú. también es importante señalarlo, primero para valorarlo, en el sentido de valorarlo que no lo vayan a quitar, ¿no? Valorarlo Sí. de decir, este paso ya se dio, no hay marcha atrás, pero ¿qué se había avanzado en tu opinión y que hoy se echó para atrás? Pues mira, teníamos mal o bien dos organismos que actuaban o que sí ejercían pues políticas públicas, o que por lo menos lo sugerían al Estado mexicano, que era el CONADIS y el CONAPRED, que prácticamente están desarticulados, ¿no? El CONADIS, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que pertenecía a Bienestar, por propuesta de la sociedad civil, porque estaba en salud, y lo queríamos sacar de salud porque no era precisamente un tema médico, sino de bienestar. Pero al pasarse todas las áreas de derechos humanos a gobernación y quedarse en bienestar, pues se quedó como solitito, y como López Obrador mandó todo el tema de las becas a bienestar, pues se quedó como huérfano, y pues fue absorbido por la subsecretaría de Ariadna Montiel, que se dedica a repartir becas, y prácticamente se volvió una dirección que da becas y que no se dedica a plantear ninguna solución de política pública, ni a ver si el Tren Maya va a ser accesible, por lo menos los grandes megaproyectos del sexenio, ¿no? Que se encargue de ese tema de accesibilizar. O sea, vivimos la crisis de la pandemia del COVID, y pues lo poco que se hizo fue desde la sociedad civil de tratar de ayudar a la Secretaría de Salud a que sacara guías accesibles para informar a la población con discapacidad. Fue gracias a un amparo de la comunidad sorda que se empezó a informar en lengua de señas mexicanas a la comunidad sorda. No, CONADIS, que yo sepa, no ha hecho prácticamente nada este sexenio, sigue sin titular y seguirá sin titular. Y CONAPRED, pues a raíz del escándalo de invitar a Chumel Torres a un panel que no le gustó nada a la esposa del presidente, pues Mónica Maxi se renunció, fue atacado duramente en la mañanera 3 veces seguidas. Andrés Manuel López Obrador dijo que ahí debía de estar una mujer indígena, nombró una terna que nunca ha sido nombrada, prácticamente también lo están desmantelando. Entiendo que ya no están en las oficinas de Dante, en la colonia Anzures, que eran plenamente accesibles, que costó trabajo accesibilizarlas, etcétera. Y también era pues la verdad, una institución barata para el Estado mexicano, no más de 100 millones de pesos al año, ¿no? Que hacía publicaciones, que hacía estudios, que hacía encuestas, que creaba pues inteligencia para avanzar en estos temas de no discriminación, que no son accesorios, Mario, sino que ayudan a trazar políticas De acuerdo. públicas. De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar ahorita con Taide sobre este tema y sobre el asunto de lo que se ha logrado. Lo decíamos ahora, Taide, porque es importante reconocer lo que sí se ha avanzado para apreciarlo en el sentido de cuidarlo, que no nos lo quiten lo que ya se ha avanzado, que sean irreversibles, que no luego no siempre es así. Y lo que sigue también, dónde están las tuercas estratégicas. Y ahorita me parece que Katia apuntaba algunas en el caso del Poder Ejecutivo, pero también le toca al Poder Judicial, evidentemente, y le toca al Poder Legislativo a alguna de las partes, a lo local. En fin, de eso platicamos, si les parece, regresando de esta pausa. Estamos de regreso, Taide, y yo quisiera, ahorita vamos a platicar de los pendientes, pero decíamos antes de irnos al corte que hay que hablar de lo que se ha avanzado, porque en esta idea de que todo está mal y nada funciona y empezamos desde cero,
pues se pueden destruir de pronto avances o instituciones como las que mencionaba Katia en el bloque anterior. ¿En dónde dirías tú que hay avances en materia de acceso a la justicia? Y tú nos dices, si quieres, desde el Poder Judicial, ya nos hablaron un poco del marco legal. ¿Dónde dirías que sí ha habido algún avance significativo? Yo podría pensar y regresamos, en todo lo documental, ¿no? Y documental me voy hasta procesos, o sea, hay documentos que hablan de cómo deben de ser los procesos, para ser accesibles a todas las personas. Sin embargo, aquí de repente es el choque, ¿no? En donde ya tengo un documento, pero en realidad es cómo exactamente lo puedo aterrizar, lo puedo poner en práctica, lo puedo aplicar. Y aquí me voy a que lo mismo que con las leyes, ¿no? Tenemos buenas leyes, hacen falta y ya platicaremos de eso, pero es los avances sí se han tenido en materia de procesos, de procedimientos, pero no en una aplicación o en un conocimiento de todas las personas encargadas de aplicar o de llevar a cabo la justicia para poderlas aplicar, ¿no? Entonces, o de repente ok, esto dice que sea de esta manera, pero yo me continúo de esta porque de acuerdo a mis creencias o a mis formas, yo tengo que apoyar a la persona con discapacidad. O sea, el tema de capacitación, de cambio cultural. eh, y ahí, Katia, por ejemplo, ¿tú qué dirías que hay avances? Y si nos puedes contar un poco de ese y de lo que tú quieras, por supuesto, pero de este tema de las sentencias, que me parece muy interesante, que además, bien lo decían ustedes, así tendría que ser para todo el mundo, porque es la cosa más críptica y lo críptico es lo contrario del acceso, creo, ¿no? Pues casi por definición es ponerle barreras. ¿Cómo está ese tema y por qué es importante y dónde estamos en ese tema? Sí, bueno, yo destacaría muchos, ¿eh? O sea, la verdad es que, por ejemplo, yo creo que el Poder Judicial ha dado importantes avances en los últimos años. El Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene ya a 32 asesores en discapacidad, ahora sí que valga la pena, capacitados en atención a personas con discapacidad, que defienden a personas con discapacidad de manera gratuita y que están llevando casos súper interesantes. Uno de ellos ya a nivel internacional sobre un soldado, por ejemplo, al que le negaron su pensión, que adquirió su discapacidad en ejercicio de sus funciones y que lo van a litigar a nivel internacional. Hay un tema ahí importante de pensiones negadas en todo esto de la guerra contra el narco, de personas con, bueno, de soldados que han adquirido discapacidad, ¿no? La Suprema Corte de la segunda sala ya, por un acuerdo interno, en todo caso de una persona con discapacidad que lo necesite, va a hacer sentencias de lectura fácil, Mario, así se llama. La primera la hizo el actual ministro presidente Arturo Saldívar en un caso paradigmático de un joven con trastorno del espectro autista, Ricardo Adair, que también tiene discapacidad intelectual, que luchó por su derecho a quitarse una cosa que se llama estado de interdicción, que es decir, eres eternamente menor, ¿no? Y no puedes tomar decisiones sobre tu vida, no tienes capacidad jurídica, que sus papás le pusieron, luchó por quitársela, le dieron la razón y luchó durante mucho, hablando de este cambio cultural, ¿no? Le dieron la razón, hicieron una sentencia en lectura fácil que empezaba: Ricardo, tienes razón. Así empezaba la sentencia de lectura fácil. Qué maravilla, ¿no? Claro, Tienes razón, ¿no? claro. O sea, ¿no? Pero tardó en que se pudiera aplicar con un juez de lo familiar años, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a hacerlo, pero ya la segunda sala lo hace en cualquier caso que se necesite. Ojalá la primera sala también lo hiciera y que todas las sentencias fueran en lectura fácil. Claro. Eso sería ideal para todos, ¿no? La verdad. Bueno, la Suprema Corte también está consultando ahorita una política interna para personas con discapacidad. Está haciendo una consulta interna tras un diagnóstico en el que participé, por cierto. Pero estás haciendo una consulta porque una de las obligaciones de la convención es consultar a las personas con discapacidad y sus organizaciones en cualquier cosa de política pública que las incumba. Entonces, la Suprema Corte dijo: hago este diagnóstico, propongo esta política pública interna, pero la voy a someter a consulta, porque ellos tienen leyes que no están sometidos a consulta desde el legislativo. Pues lo que tenían que hacer era hacer la consulta. A mí me parece eso un buen ejemplo, la verdad. Hay organizaciones de la sociedad civil que en materia de acceso a la justicia están haciendo un trabajo espectacular, como documenta, que llegó el caso de Arturo Medina Vela
y que trabajan con el Tribunal Superior del Distrito Federal en hacer ajustes razonables al procedimiento en casos en los que se involucren personas con discapacidad, ya sea como víctimas, como testigos, como cualquier cosa, y que están pues durante el procedimiento, en los procesos, ayudando a los jueces a entender que las personas con discapacidad presentes necesitan que les cuenten las cosas de otra manera, o que necesitan que les expliquen las cosas de otra manera, o que necesitan que les hagan una sentencia en lectura fácil, o que les expliquen, o que haya un terapeuta de lenguaje presente, o que haya... La verdad es que si eso se pudiera escalar a otro nivel en otros estados, en otra cosa, es un enorme laboratorio. Eso lo veo bien en el Poder Judicial. Creo que en el Poder Legislativo también ya cada vez está habiendo más diputados y senadores como conscientes. El hecho de que haya 8 diputados de esta legislatura que tengan discapacidad, eso aumenta notablemente la sensibilidad al interior. Va a haber un parlamento de personas con discapacidad en el Senado por primera vez, este próximo 3 de diciembre. El senador que lo está proponiendo, Eduardo Ramírez, pues dice que él va a tratar de que todas las iniciativas que se presenten en ese parlamento, que van a presentar personas con discapacidad, se presenten y que pasen todas las que no tengan impacto en Hacienda. Y que las demás las van a luchar, pero hombre, bueno, también que íbamos, Katia. también que íbamos, ¿verdad? Pero algo es algo, ¿no? Veo institutos en ciertos estados que trabajan muy bien, como Guanajuato. Por ejemplo, Guanajuato, el INGUDIS trabaja muy bien. Me preocupa la desaparición del de Tlaxcala, por ejemplo. Creo que la tendencia de los gobiernos morenistas sí es pues al nivel nacional, ¿no? Desaparezcamos los institutos especializados. Hay diversas formas de hacerlo. Por ejemplo, Jalisco también trabaja muy bien y no tiene un instituto, pero fíjate, el diseño institucional es interesante. Es una dirección, pero adjunta a la Secretaría General de Gobierno. O sea, está un pasito más cercano al Ejecutivo, entonces les permite hacer políticas públicas transversales de más alto nivel. Que es, al final de cuentas, lo que se aspira, y me parece interesante que apuntas. No hay un solo diseño institucional. No, yo creo que no hay un solo, hay varios, pero lo que sí se necesita es visibilidad y esta perspectiva transversal. Yo siempre digo que la perspectiva, o sea, es el mismo camino que el tema de mujeres. O sea, así como hay una perspectiva de género, tiene que haber una discapacidad. Claro, sí, porque como bien lo han explicado y lo hemos ido poco a poco entendiendo como sociedad, es un tema transversal: educación, economía, infraestructura, arquitectura, urbanismo, como decía Tay hace rato. Donde lo veas. Donde yo te lo pongo la veas. discapacidad en donde haya personas, ahí está. Claro. A ver, y yo quisiera ahí conocer, Tay, de tu perspectiva, de esto que ya apuntaba Katia, porque de pronto, sobre todo los chilangos, pues vemos, nuestro mundo se vuelve un poco la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel nacional, a nivel estatales? Si estos temas se van permeando también desde tu perspectiva en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales. Yo aquí, sí, en definitiva, como mencionabas, sí hay algo, sí se han venido permeando, y aquí me gustaría resaltar también la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Claro. De verdad es súper importante porque son los que permanecen, los que están día a día, los que están insistiendo en todos estos temas. Y cuando hablo de esta permanencia es justo, ¿no? Las autoridades van y vienen, lo que son los funcionarios van y vienen. Sin embargo, sí es bien importante toda la labor que se hace como organizaciones, ¿no? Y aquí es cómo le hacemos para ir replicando y para ir fortaleciendo todo lo que es el tema de la sensibilización y de la inclusión a nivel nacional. Y sí, hay estados que llevan avances en algunos temas, otros en otros, porque son muchos los que están dentro de esto, ¿no? Una cosa bien interesante que es lo que promovemos, que ahorita estamos, es en todo lo que es el sistema de apoyos, ¿no? Crear una ley, definir lo que es un sistema de apoyos, porque incluso ahorita lo podemos platicar y con todo lo que se ha dicho, bueno, reconocemos y entendemos por dónde viene el sistema de apoyos. Sin embargo, es bien importante que en México ya quede definido, ya quede establecido, para que podamos empezar con este ejercicio del derecho a la justicia
pero con todas las bases de qué es lo que sí, qué es lo que no. Entonces, yo creo que ese es un tema y eso sería un punto bien interesante a mantener y a sumarnos cada vez más, ¿no? De acuerdo. Y siguiendo con este tema, Katia, nos quedan prácticamente 5 minutos de programa. ¿Cuáles son? Ya nos han dicho las dos múltiples elementos de qué tendríamos que hacer. Ya han hablado de la transversalidad, ya han hablado de, el tema de la capacitación, de no solamente el papel, el diseño. Pero si hubiera algunas cosas en las que quisieran dejar en la mente de las personas que nos están viendo hoy, temas, 3 ideas centrales que tendríamos que empujar desde la sociedad, desde el gobierno, desde todos lados, para avanzar en este tema, ¿cuáles serían, Katia? Híjole, pues yo lo ampliaría más. Yo últimamente estoy en una campaña para promover 5 puntos. Ah, Entonces me encanta. lo voy a Me hacer encanta. muy, muy general. Primero, siempre construyan accesible, lo que sea que vayan a construir accesible. Desde la casa de muñeca de sus hijos o nietos, para enseñarles desde chiquitos que todo debe ser accesible. Segundo, porque vamos a envejecer y necesitaremos la accesibilidad. Claro. Tercero, porque podemos tener amigos con discapacidad a los que vamos a querer invitar a nuestras casas, ¿no? Segundo, denuncien la falta de accesibilidad. Ayúdenos a eso. O sea, si todos fuéramos a los restaurantes o a las escuelas y sacáramos la foto de una rampa que existe de un lado de la calle y del los otro que baños no en hay. primer piso. Sí, ¿tiene usted un baño accesible? Sí, en el primer piso subiendo las escaleras. ¿Qué es eso? Oye, en serio, arrobas ese restaurante y dices qué vergüenza y arrobas a la alcaldesa o al presidente municipal, no sé qué, en serio ayudaría muchísimo, muchísimo. Pónganse en los zapatos de una persona con discapacidad, o una persona así. No todo es la discapacidad motriz también. Solemos pensar en la discapacidad motriz, pero también están las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad psicosocial, las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Si son abogados que nos ven mucho en este canal, ¿no? Traten de escribir más sencillo, señores abogados y abogadas, por favor, por el bien de todos. No es cierto. Yo sé que es su trabajo, pero sí, no estaría de más. Otra tercera cosa que pueden hacer es pensar en las personas con discapacidad como consumidoras de lo que sea, ¿no? Porque no solamente consumen noticias, Mario, Claro. ¿no? Consumen papel de baño, consumen cualquier producto, ¿no? Pensar en las personas con discapacidad como consumidoras las pone en otra situación absolutamente distinta, ¿no? Otra acción que cotidianamente podemos hacer por las personas con discapacidad es hacernos amigas de ellas. O sea, de veras. O sea, promuevan tener amistades con personas con discapacidad. Nada más, o sea, o que sus hijos tengan amigos con personas con discapacidad. Si todos los que tenemos hijos en edad escolar fuéramos a las escuelas y dijéramos, oigan, ¿y aquí tienen niños con discapacidad? No tenemos porque no estamos preparados para, ay, pues es que yo sí quisiera que mis hijos convivieran con personas con discapacidad, nos ayudarían un chorro a promover la educación inclusiva y de veras sus hijos aprenderían de nuestros hijos y creceríamos juntos, ¿no? Y quinta, a mí me enseñaron, pero yo entiendo que ya soy de otra generación un poco mayor, ¿no? A que cuando vieras a una persona con discapacidad, no la vieras, ¿no? Y tu mamá te da un codo así, no veas, no te acerques. Yo digo, no, si sonrían, acerquen y saluden. Y ya con esas 5 cosas la armamos. Muy bien, ahí están 5 puntos. Taide, por favor, tu cartita de temas que tenemos que Mi estar cartita, yo me sumaría a los que menciona Katia y hablar de que somos consumidores y también somos ciudadanos y somos personas que votamos y que votamos y tenemos todo el poder de tomar una decisión y cambiar o no cambiar las cosas. Entonces, de verdad, el lograr esta inclusión es simplemente el considerar a las personas como estos ciudadanos, ¿no? Como esta parte primordial. Y a mí me encantará invitarlos a que valoremos a las personas, ¿no? O sea, cuando vemos a una persona, lo que tenemos que valorar es al individuo que hay ahí, no a la persona que estoy viendo, no al peinado, no al... Y de repente es bien difícil, ¿no? Nos vamos como por este prejuicio. Y de repente por hacer esos prejuicios, de verdad, nos quitamos tantas oportunidades de conocer,
de ver de otra manera, de identificar, de platicar de cosas que jamás se nos hubieran ocurrido, y creo que esa es la riqueza de la vida. Entonces yo los invitaría a que viéramos esa riqueza del ser humano y la valoráramos, ¿no? Y nos diéramos chance de conocerla y ya, o sea, simplemente, ¿no? Y seguro eso nos va a quitar telarañas y nos va a abrir el mundo desde otra perspectiva. Pues yo les quiero agradecer mucho, Taide, muchas gracias por lo compartido. Le vamos a seguir con este tema, por supuesto, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el círculo. Gracias, Katia, como siempre. Muchas gracias, Mario. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a las dos. Vale la pena que sigan, por supuesto, el trabajo que las dos realizan. Comparte este programa, escuchemos lo que nos han dicho. Todos tenemos cosas que aprender, que modificar. Hay cosas que le tocan a la autoridad, hay cosas que nos tocan a nosotros y nos toca también exigirle a la autoridad, así que hagámonos cargo de lo que nos toca en este tema. Yo le invito a que continúe con nuestra programación. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.